Detroit, Michigan. Durante mucho tiempo fue símbolo del poderío de los Estados Unidos. Henry Ford era originario del estado de Michigan y quizás por esa razón estableció su industria automotriz, precisamente esa que llevaba su apellido, en la ciudad de Detroit. Luego, bueno, también se establecieron la Chrysler y la General Motors, nada menos que los tres gigantes de la industria automotriz estadounidense. Y eso, por supuesto, trajo como consecuencia que Detroit, llamada ahora la Motor City, ¿no? La ciudad del motor, fuera, digamos, uno de los grandes del poderío industrial de los Estados Unidos. Se dice que Detroit fue una de las ciudades que hizo grande a la nación. Y bueno, por muchos años atrajo mucha migración, sobre todo polaco, ¿no? Durante mucho tiempo Detroit era una ciudad en gran medida polaca, ¿no? Igual que Brooklyn era italiana y Boston era irlandesa, ¿no? Por las migraciones en las que llegaban. Y llegaron, bueno, también migraciones de otras partes del mundo, ¿no? Irlandeses, llegaron también, incluso creo que tuvo una de las comunidades libanesas más grandes de Estados Unidos. Y así, bueno, durante mucho tiempo era una de las ciudades, digamos, más poderosas de los Estados Unidos de América. Sin embargo, ya más o menos a partir de los años 80, algunos dicen que incluso desde antes, ya las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Ya hubo, digamos, una etapa de decadencia que se fue cada vez acentuando más. No es Detroit la única ciudad en decadencia, hay que aclararlo, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay algo que llaman el Rust Belt, el cinturón de óxido, que son ciudades que van desde San Luis, Missouri, más o menos por todo el medio oeste, más o menos hasta parte de la costa este, llegando incluso hasta el norte del estado de Nueva York, que son ciudades que están precisamente en decadencia, ¿no? Precisamente que tenían parte del poderío industrial, donde llegó gran parte de la migración de 1890 a 1920, la migración europea, pero que hoy en día están ya en mucha decadencia. Ya. Ciudades como por ejemplo Pittsburgh, Pensilvania o Cleveland, Ohio, ciudades también muchas allí en el norte de Pensilvania, en el estado de Pensilvania, incluso Buffalo, Nueva York, son ciudades que están, digamos, en decadencia. Y se dice que incluso también Chicago va para allá. Se dice que Chicago es la próxima Detroit por la decadencia que está empezando a pegar. Ya incluso Chicago es la ciudad con más éxodo hacia otros estados que hay en Estados Unidos. Pero incluso ciudades como Pittsburgh, que es otra ciudad en decadencia, Pittsburgh que era la ciudad del acero, la importancia que tenía el acero, incluso Pittsburgh tiene una recuperación más grande que la de Detroit. Detroit hoy en día no es, digamos, ni la sombra que era. Es aproximadamente 45% de su población vive bajo el umbral de pobreza, cuando el promedio nacional está por el 14, o sea, 3 veces más. Pero, y claro, y si vemos, por ejemplo, en Google Street, si buscamos, por ejemplo, vemos Google Street, vemos realmente el estado, nada más por verla, por ahí se ve el estado de decadencia en el que está Detroit. Cuando vemos, por ejemplo, que hay aceras completas donde ya hay casas que están abandonadas, derruidas, incluso espacios vacíos donde antes habían casas. Vemos realmente cómo esas casas que antes eran de vecindarios de clase media están así, digamos, todas en mal estado, como incluso hasta yo llegué a ver, me acuerdo, una casa que estaba como atravesada totalmente por un árbol, o sea, todo un tronco así todo atravesado por la casa, todas las calles agrietadas. Vemos que ya Detroit ya no es lo que era, ya llegó a un nivel de decadencia realmente enorme que parece increíble creer que en otro tiempo era de las ciudades más poderosas de los Estados Unidos. Pero ¿qué produjo la decadencia de Detroit? Realmente eso es algo que mucho se ha debatido y la gente no se pone de acuerdo. Algunos dicen que fue por las políticas socialistas de los demócratas. Dicen algunos eso. Otros dicen que fue todo lo contrario, que fue más bien, digamos que Detroit fue básicamente más bien víctima del propio capitalismo,
que cuando digamos, las mismas fábricas empezaron a cerrar en Detroit y a buscar a países con mano de obra más barata, eso fue lo que produjo su decadencia. Y dicen que de hecho el presidente que hizo eso fue nada menos que el demócrata Ronald Reagan, ese tanto adorado por los neoconservadores. Pero hay quienes dicen que incluso antes de Ronnie ya, del viejo Ronnie, ya las cosas iban mal en Detroit. Y hay hasta quienes incluso hablan un poco ya, teorías un poco racistas, porque Detroit, como dije antes, era en gran parte polaca, pero era una ciudad predominantemente blanca. Y fue víctima de lo del llamado White Flight, ¿no? Que es algo que yo voy a hablar quizás en otros vídeos más detalladamente. La White Flight es cuando la gente, digamos, de las minorías étnicas, sobre todo en este caso de raza negra, empezó a mudarse a la ciudad y los blancos se fueron hacia los suburbios. Eso era, se fueron, o sea, dejaron abandonada la ciudad, se fueron, agarraron hacia los suburbios. Eso pasó en muchas ciudades en Estados Unidos, ya hablaré en otro video sobre eso. Entonces dice que fue precisamente o sea, una teoría un tanto racista que dice que fueron los negros los que produjeron la decadencia de Detroit. Hay otros que, bueno, más o menos están de acuerdo con esa teoría, pero digamos de otra manera. Dicen que no fue, digamos, culpa de los negros, sino de la paranoia blanca. Y hay quienes dicen también que fue parte de la decadencia, digamos, de la industria automotriz de los Estados Unidos. Que fue porque, bueno, Estados Unidos antes era el que dominaba la industria automotriz y ya con con el surgir de Japón, digamos, la industria automotriz estadounidense más o menos decayó y eso, con eso, bueno, decayó Detroit también a consecuencia. Pero ¿cuál es realmente la verdad? ¿Qué fue lo que pasó en Detroit? ¿Cómo ese gigante que era ahora está en ese estado tal que la población va decayendo, la gente se va hacia otros estados, se va hacia otras ciudades? ¿Qué es lo que pasó en Detroit? ¿Realmente fue culpa de las políticas demócratas? Por el contrario, fue culpa del propio capitalismo. ¿Fue acaso culpa de la llamada White Flight o culpa de la decadencia de la industria automotriz? Ya en próximos vídeos hablaré también de la White Flight y de la gentrificación, que son, digamos, dos caras de una misma moneda. Ya hablaré de eso. Pero por ahora dejo esto a debate. ¿Qué produjo la decadencia de Detroit? Y parece que en el mundo van a seguir habiendo más Detroit. Y parece que para ese camino va Chicago. ¿Qué fue lo que pasó? Os habló James Conway, Jimmy de James Conway. Y luego volveré con más análisis.